Vamos a entrevistar al abogado José Serrano, asambleísta de País, a quien primero saludamos y preguntamos, ¿nos está viendo y escuchando normalmente, asambleísta? Muchas gracias, Jimmy. Sí, la señal está clara en este momento. Sí, un saludo a todos ustedes. Gracias, asambleísta. Oyentes y a las personas que nos ven a través de las redes. Muchas gracias, asambleísta. A ver, ¿qué va a hacer País? ¿Qué decidió País? Entendemos que en las próximas horas va a realizar sus primarias. ¿Va a optar por una candidatura propia a la presidencia de la República o va a apostar a una alianza electoral? ¿Qué es lo que está pensando, qué es lo que se está pensando en el interior de País, abogado? Sí, si me permite, más 30 segundos, veía el reportaje que hacían sobre la pandemia. En realidad es inadmisible que el gobierno siga manteniendo un ministro de salud mentiroso. En realidad yo le podría decir que es hasta un farsante, porque todos los días dice una mentira, todos los días nos engaña, todos los días a los ecuatorianos nos dice que nos está protegiendo, que nos está cuidando, y eso es mentira. Yo fui víctima de la pandemia también, incluso tuve que estar hospitalizado, y bueno, los creyentes agradecemos a Dios, yo quiero agradecer a mi familia, a los médicos cuencanos que me atendieron, y decirles a los ecuatorianos que aquí nos tenemos que cuidar entre nosotros, porque definitivamente el gobierno con este ministro de salud no simplemente están esperando pasar el tiempo, que termine su periodo, que vengan las nuevas elecciones y sálvese quien pueda. Entonces tenemos que cuidarnos entre nosotros, Jimmy. Esos son los temas fundamentales. Entonces la política no puede estar abstraída también de lo que está sucediendo en el día a día. Yo sí quiero denunciar públicamente que tenemos un ministro de salud que le miente todos los días a los ecuatorianos, que en realidad se burla de los ecuatorianos y las ecuatorianas, y sinceramente no sé cuál es su nivel de sensibilidad frente a la muerte de compatriotas que asisten a una casa de salud pública, que están bajo su responsabilidad y simplemente no tienen un medicamento, no tienen cómo acceder efectivamente a comenzar a tener los paliativos que les permitirían salvar su vida. Es decir, es una lotería, en realidad, actualmente el tema del COVID en el Ecuador, y peor con este ministro de Salud. Sobre su pregunta, Jimmy, vamos a ir... Abogado, asambleísta, espere un momentito, para concluir este tema. Mi consulta es, el bloque, ustedes que han sido parte del gobierno, ahora les damos a preguntar si siguen siendo parte del gobierno. ¿No han tenido diálogos con el presidente de la República expresándole su preocupación, su malestar por la actuación del ministro? Mire, Jimmy, usted cuando fue prefecto de la provincia del Guayas, usted tenía una relación muy cercana también con el gobierno. Y eso no quiere decir que usted haya sido gobernista o que este rato sea gobernista, porque obviamente las condiciones para estar dentro del gobierno era que el gobierno esté cumpliendo un plan de campaña y un plan de gobierno que establecían una línea de continuidad en los temas de educación, en los temas de salud, en los propios temas de distribución de la riqueza. Ese plan de campaña no se ha cumplido. Entonces, bajo ningún punto de vista, usted podrá ver absolutamente todas mis votaciones y podrá ver cómo muchas veces uno debe apoyar algunas normas que eran necesarias para el país, o en la perspectiva de que podían ser importantes para el país, y otras obviamente mi voto ha sido en contra. Usted solamente puede ver una de las últimas votaciones importantes en la candidatura, en la terna que envió el presidente de la República para la vicepresidencia de la República. Mi voto fue en contra de los dos primeros de la lista, de las dos primeras personas que mandó el presidente Moreno en la lista, porque es inadmisible cómo Ruptura se apoderó del gobierno, es el que ejerce básicamente la gestión gubernamental y destruyó el país. Eso definitivamente está a la vista, con ese sesgo, con esa forma de manejar las cosas, con un doble rasero. Y obviamente decir que ellos no están al frente, de persecuciones y de una serie de cosas más, eso es una gran mentira. Y hay que decirlo frontalmente, y yo lo digo frontalmente, así como decir esto, Jimmy, esto frontalmente, lo digo también frente a los errores que yo pude haber cometido en la política, en la vida pública, porque así hay que ser. Uno tiene que asumir la responsabilidad de los actos que ha realizado en su vida pública.
Asambleísta, bueno, marcada está pues la línea bastante gruesa entre, no sé si es su partido, País, y el gobierno. Ahora, País, ¿qué va a hacer en las próximas elecciones? Bueno, ya lo ha dicho nuestro secretario ejecutivo, vamos a salir con candidatos propios. Hay compañeras y compañeros que tienen la capacidad para hacerlo, tienen la capacidad para hacerlo, y definitivamente eso es lo que se decidirá el día de mañana. Eso es lo que se decidirá el día de mañana. Reitero, hay un plan de gobierno que no se ha cumplido, entonces las responsabilidades hay que señalarles justamente sobre quienes han estado en la gestión gubernamental sin cumplir ese plan de gobierno. Y a partir de ahí, obviamente, nuestros candidatos, el Movimiento Alianza País está en una situación compleja. Yo nunca he estado afiliado a ningún otro partido o movimiento político. El único partido o movimiento político al que he estado afiliado se llama Alianza País. Y ahí permaneceré, porque yo creo que ahí uno tiene que ser coherente, no con los hechos que a uno le vinculan a título personal, sino en realidad con un ideario, con una estructura ideológica que hay que volverla a recuperar. Alianza País tiene que volver a recuperar esa estructura ideológica de su nacimiento, y obviamente ese será el objetivo en estos próximos años. Este es un tiempo crítico, muy difícil para Alianza País, porque evidentemente hay un desgaste por esta vinculación directa con el gobierno y con el presidente Moreno. Yo lo que digo es, nosotros en el año 2017 ganamos las elecciones y desde el año 2018 perdimos el gobierno. Eso es, ganamos la presidencia y la vicepresidencia de la República, y me incluyo en esa victoria, pero desde el año 2018 perdimos efectivamente al gobierno como tal. Y eso marca una línea sobre la cual, reitero, uno tiene que ser responsable de sus actos, y esos actos pueden tener aciertos, pueden tener desaciertos, y eso es lo que tenemos que enfrentar políticamente también. Aquí no es un tema de camisetazos, aquí no es un tema de ver la coyuntura para uno beneficiarse para uno a título personal beneficiarse de estos acontecimientos. Uno tiene que ser coherente en realidad con esa línea ideológica con la que nació Alianza País y a la cual obviamente tenemos que regresar. Asambleísta, dos preguntas en una, porque le voy a pasar a Omar Jaén. La primera, ¿esta inquietud, este malestar, esta incomodidad suya es de todo el bloque de País o es solamente de un grupo de asambleístas de País? Y la segunda, esto es más personal para usted, ¿está usted tal vez recapacitando y arrepentido de haber tomado la decisión de mantenerse en la 35? Hay muchísimos compañeros y compañeras que tienen una línea muy crítica justamente a la gestión gubernamental. Yo la he venido expresando desde hace muchísimo tiempo. Si usted revisa mis entrevistas desde el año 2018, usted se va a dar cuenta cómo, por ejemplo, he sido muy crítico a cómo se destruyó toda la estructura de seguridad en el país, y cuál fue la réplica de esto fue mandar a los trolls, mandar a emisarios ocultos, invisibles, a decir, no, Serrano es un mafioso. Mire, si yo por haber defendido al país, haber puesto la seguridad de mi familia y la mía propia, a sacrificar la seguridad de mi familia y la mía propia por lo que se hizo con el país y la oportunidad que tuvimos en el gobierno del presidente Correa de trabajar así, pues no me arrepiento de absolutamente nada. Mantenerme en Alianza País, reitero, no es mantenerme vinculado a un gobierno, es mantenerme vinculado a una creencia política, a una ideología política sobre la cual yo creo que Alianza País tiene que retomar. Tenemos que regresar a esa raíz de por qué fue creado Alianza País, obviamente, y yo considero que uno tiene que ser coherente con una línea política de su movimiento. Permanecer en ese movimiento es eso, no es buscar simplemente un beneficio personal o ver en dónde uno puede estar más cómodo políticamente hablando. Aquí no se trata de cálculos, aquí lo que hay que ver es efectivamente cómo se recupera Alianza País para los ciudadanos y ciudadanas que creyeron en Alianza País. Ese tiene que ser el objetivo. Que lo logremos en el futuro. Bueno, vamos a trabajar en primer lugar para que los candidatos y candidatas de estas elecciones tengan esa línea, que vayan justamente a recuperar
ese ideario y a trabajar por los ciudadanos que más necesitan, a buscar una verdadera redistribución de la riqueza, a recuperar la seguridad ciudadana del país, a recuperar la estructura de salud del país, de educación, que son, sin lugar a dudas, elementos fundamentales para que el país pueda desarrollarse en una verdadera democracia participativa y no estar inmiscuidos, reitero, en repartos y de cargos públicos o en lo que ha venido sucediendo y está denunciado y está investigado incluso por la propia Fiscalía, ¿no? Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, le saludo a Omar Jaén. Pregunta breve, entre paréntesis, ¿cómo está su recuperación? Porque le soy sincero y con todo respeto, lo veo un poco delgado. ¿Cómo está con el tema de la COVID? Y ya luego le haré una segunda pregunta vinculada a esta. ¿Cómo está su salud? ¿Ya pudo recuperarse? ¿Todavía tiene carga viral? ¿Cómo está su situación? Mire, realmente es una enfermedad gravísima, complejísima, una enfermedad traicionera. Estar en el hospital en realidad fue sentir muy cerca a la muerte. Le digo sinceramente, yo estaba en la ciudad de Quito y tomé la decisión al hablar con un médico amigo de la familia en Cuenca, irme a Cuenca inmediatamente. Quito estaba copado los hospitales, entonces logré llegar a la ciudad de Cuenca y fui atendido ahí. Realmente le digo que el protocolo que utilizaron en el hospital en el que estuve en la ciudad de Cuenca fue extraordinario. En realidad, ellos tomaron todas las previsiones del caso, pero lo más importante fue cómo los médicos actuaron en ese sentido. Y yo le reitero, uno tiene que ser creyente, también es el momento en el que juegan todos, uno tiene que ponerse completamente positivo. Un día usted puede estar bien, al día siguiente puede estar muriendo en realidad con esta enfermedad. Ahora estamos mejor, reitero, yo le agradezco a Dios, le agradezco a mi familia, a los amigos, a los compañeros y a los médicos de la ciudad de Cuenca que pudieron hacer bien las cosas. Aquí estamos para seguirla peleando, porque la vida es eso, la vida es una lucha permanente y por eso yo también le he planteado este momento que uno tiene que ser responsable al mismo tiempo de sus actos, con los que comete errores y con los que comete aciertos. Y eso es importante, dar la cara frente a los ciudadanos cuando usted se equivoca y también cuando usted comete tiene aciertos, ¿no? Le estaba haciendo ese preámbulo porque en las últimas horas está sonando su nombre como usted una ficha ya casi fija como para poder ser candidato presidencial de Alianza País, debido a su situación, debido a lo que tuvo que superar en el hospital. ¿Se siente con ánimos, con fuerzas como para poder asumir una candidatura presidencial por Alianza País? Hay que, como le digo, hay que recuperarse bien de esta enfermedad. Creo que ya en este mes que prácticamente ha pasado desde mi salida del hospital, estamos con los ánimos y con los bríos para enfrentar este proceso electoral como debemos hacerlo, ¿no? Si en todo caso no soy yo el candidato, el precandidato de Alianza País, pues hay otros compañeros como Jimena Peña, como el propio Marco Troya, que pueden asumir esa responsabilidad. Eso es un tema que ya se decidirá el día de mañana. Entonces, pero estamos ahí para poner el hombro y para dar la cara, reitero, en tiempo no solamente de vacas flacas, sino de vacas gordas, sino de vacas flacas también, como se dice. En este caso, el péndulo político dice que Alianza País está en una situación compleja, bastante crítica. Bueno, pues entonces hay que trabajar por Alianza País y reitero, no por los intereses personales que puedan tener ciertas personas. Perfecto. Asambleísta, con todo respeto, me veo en la necesidad de hacer esta consulta. Una vez que en los últimos meses ha explotado casos de corrupción en los hospitales, de venta de medicina, se ha apuntado hacia la familia Bucaram. Y la gente ha desempolvado esas declaraciones en las que usted confirmó que en 2017 usted viajó a Panamá junto con Eduardo Mangas para reunirse con miembros de la familia Bucaram. A estas alturas, en ese momento usted dijo que eran los costos que había que hacer para mantener el movimiento político y un proceso político. Ya una vez pasados los años, una vez que está la situación como está, ¿le puede informar al país cuál fue el motivo de ese viaje? ¿Qué se conversó?
¿Se llegó a algún acuerdo político o usted se mantiene en reserva sobre lo que ocurrió en ese viaje? No, no hay reserva. Miren, cuando los actos son transparentes y son en pro de lograr un objetivo como el que fue nuestro, como que fue el nuestro, ganar las elecciones del 2017, había que conversar con los sectores políticos que estaban golpeando y haciendo daño a la candidatura en ese momento de Lenín Moreno y de Jorge Glass. Y ese fue el propósito, y ese fue también la petición que yo tuve de los miembros y de quienes estaban en el buró de campaña de Lenín Moreno y de Jorge Glass. Había que bajar definitivamente todo el tema de estas injurias permanentes que se venían dando en redes por parte de la familia Bucaram. Había que bajar definitivamente toda esa estructura de insultos permanentes que venían ahí. ¿Por qué? Porque las elecciones estaban muy cerradas con los dos finalistas de la segunda vuelta. Y ese fue el objetivo, justamente conversar con la familia Bucaram para determinar las razones por las que había esa agresividad, esa violencia verbal en contra de Lenín Moreno y de Jorge Glass. Y creo que el resultado fue positivo porque logramos hacer eso, Ahora, si usted me pregunta sobre el tema de los repartos de los hospitales y todo eso, pregúnteles a quienes han estado gobernando. Hay que preguntarle efectivamente a Ruptura cuáles son las alianzas que hicieron, si es que se hizo una alianza política para reparto de cargos en el gobierno nacional. De eso absolutamente nada. De eso conmigo jamás se habló siquiera sobre un reparto de esa naturaleza. Y tengamos en cuenta nuevamente que lo que logramos es efectivamente que la familia Bucaram deje los insultos, las injurias en contra de Lenín Moreno y de Jorge Glass, y eso sin lugar a dudas fue el objetivo final. Se cumplió, se ganaron las elecciones. Lastimosamente lo que ha pasado ya desde ahí, eso le corresponde a quienes han estado gobernando. Asambleísta, usted dice que, ¿verdad? Ok, claro. Usted dice que se viajó para bajar un poco esta violencia verbal que había en redes. No un poco, se bajó efectivamente para establecer un diálogo de por qué esta violencia, esta violencia verbal en contra de Lenín Moreno y de Jorge Glass, ¿no? Eso ahora, se alcanzó de que eso se detenga, pero, asambleísta, todo en política tiene un costo. En ese momento usted dice que no tuvo nada que ver con el tema de los hospitales. Entonces, ¿qué fue lo que se pidió a cambio, pues, como para detener esos ataques? Porque en política siempre hay un costo para las cosas. Había una preocupación de la familia Bucaram en torno al proceso penal que estaba por prescribir luego de 20 años. Y ellos, su gran recelo es que el Ejecutivo, que el gobierno meta la mano en la justicia para que ese proceso judicial se alargue o se dificulte o se impida efectivamente que ese proceso judicial termine como estaba planteado, ¿no es cierto? Entonces, como al final sucedió. Entonces, la petición de ellos fue que el gobierno no interfiera en la justicia. Imagínense cuál podría ser la respuesta efectivamente en ese momento como candidatos y todo eso. Simplemente que el gobierno no puede intervenir en la justicia. La justicia está en manos de los jueces y son los jueces los que deben resolver esas situaciones. Esa era la preocupación que tenía la familia Bucaram, y nuestra preocupación, reitero, eran las injurias que estaban dados tanto sobre Lenín Moreno como sobre Jorge Glass, y había que tener una conversación que llegó a tener un resultado positivo, por supuesto, porque bajaron las injurias y finalmente se logró también ganar las elecciones. Hasta ahí fue mi participación. Ya sobre el tema de repartos y todo este tipo de cosas, pues ya le corresponde responder a quienes han estado manejando el Ejecutivo. Asambleísta, finalmente, ¿cree usted que fue un error haber desmantelado el Ministerio de Justicia después de la experiencia que usted tuvo como ministro de Gobierno? ¿O finalmente
igual se podía seguir operando como hoy. Pero la realidad nos está demostrando que fue un gravísimo error, justamente con una visión, completamente apartada de la realidad de nuestro país. Se desaparece un Ministerio de Justicia y ve lo que está sucediendo en las cárceles. Las cárceles hemos vuelto a los días del toma y daca, del ajusticiamiento y la limpieza social, cuando en realidad esos centros de rehabilitación el día de hoy no simplemente están nuevamente controlados por el crimen organizado. Vea usted lo que acaba de pasar con el jefe de los choneros hace pocos meses. Acaba de salir libre cumpliendo con una sentencia de 20 años. Le redujeron a 8 años y de 8 años no cumplió ni 5 años en la cárcel. Y sin embargo, hay personas que en este momento están privadas de la libertad, a quienes no se les está dando paso a la famosa prelibertad. Entonces, eso es lo que está sucediendo justamente porque al no tener un órgano rector que maneje esa política penitenciaria o de rehabilitación social y al mismo tiempo no maneje ese órgano rector que maneje las relaciones con el sistema de justicia para que los fiscales puedan acceder al presupuesto que necesitan, para que los jueces puedan efectivamente acceder a los presupuestos que necesitan y de esa manera poder liberar causas que están estancadas, pues simplemente hemos caído en una postración judicial, hemos caído en una postración en el país, en la estructura de rehabilitación social y justicia, porque al fin y al cabo este rato estamos a merced nuevamente en las cárceles de la delincuencia, del crimen organizado, que se enfrentó, que jamás se hizo un tema de toma y daca, un tema de simplemente limpieza social, sino que se les puso a órdenes de la justicia para que ahí ellos respondan por los crímenes que habían cometido. Ahora, el día de hoy, vaya a ver usted qué es lo que está pasando en Manabí, qué es lo que está pasando en Guayas, qué es lo que está pasando en otras provincias del país. La policía puede hacer su trabajo, pero sin embargo los jueces se están burlando permanentemente de los ecuatorianos, dando libertades, prelibertades y poniendo hasta en situación de inocencia a delincuentes que le están haciendo daño al país. Y eso tiene que terminar definitivamente. Ese tiene que ser uno de los propósitos para el próximo presidente de la República, recuperar la paz y la tranquilidad de nuestros compatriotas, y mucho más ahora que la situación económica es una situación crítica, que la situación social es una situación crítica para los ecuatorianos. Gracias, asambleísta José Serrano, por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día y siga recuperándose, asambleísta. Muchas gracias.